Bienvenido a un 2D video sobre las aplicaciones de ecuaciones racionales. Vamos adelante y miremos a una pareja más ejemplos. Una persona puede completar una tarea 8 horas más pronto que otra persona. Trabajando juntos, ambas personas pueden realizar la tarea en 3 horas. ¿Cuántas horas le toma a cada persona completar la tarea trabajando solo? ¿De acuerdo? Entonces este problema es un poco más desafiante que los ejemplos anteriores en el otro video, pero el punto clave aquí está si toma a alguien, digamos, 5 horas para completar una tarea. Su tarifa sería 1,5 de la tarea por hora. O si les tomó 6 horas, la tasa sería 1,6. 7 horas sería 1,7 por hora y siguiente. En este problema tenemos una persona más baja y una persona más rápida, y la persona más rápida puede completar la tarea 8 horas más pronto. Entonces, si el tiempo total para la persona más baja fue de X horas, luego la persona más rápida completaría la misma tarea en X, 8 horas. Ahora, lo que queremos hacer es mirar sus tarifas. Si el tiempo total para completar el trabajo es X horas, entonces la tarifa sería un X del trabajo por hora, y para la persona más rápida, sería un X, 8 del trabajo por hora. En cualquier caso, si sabemos el tiempo total que toma alguien para completar un trabajo, el reciprocal sería la tasa por hora para ese trabajo. En el problema dice que trabajar juntos pueden completar la tarea en 3 horas, lo que significa que su tasa combinada sería 1,3 del trabajo por hora. Entonces, con toda esta información, podríamos escribir una ecuación donde la tasa de la persona más lenta más la tasa de la persona más rápida debe ser igual a la tasa total, que de nuevo, si toma 3 horas, sería 1,3 del trabajo por hora. Así que esta es la ecuación que tenemos que configurar y resuelve para determinar cuánto tiempo llevará a cada persona trabajar solo. Llevemos esto a la siguiente pantalla y resuelva esto. Tenemos una ecuación racional aquí. Multiplicaremos ambos lados de la ecuación por el LCD o el menor denominador común, que sería el producto de los 3 denominadores. Tenemos que multiplicar cada uno de estos por 3xxxx, 8. Vamos adelante y configurar esto. Así que aviso, no estamos obteniendo el denominador común. Multiplicamos cada término por la LCD1. Vamos adelante y simplifique. Aviso, aquí las x's se simplifican. Nos quedamos con 3xx, 8. Además, aquí los x, 8 simplifican. Nos dejamos con 3x iguales. Aquí los 3 simplifican. Nos quedamos con xxx menos 8. Vamos adelante y limpia a los padres. Distribuimos el 3. Distribuimos el x. Aviso, tenemos una ecuación cuadrática. Vamos adelante y limpia esto, confígalo igual a 0 y vea si factores. Aquí tenemos términos como. Así será 6x, 24. Ahora, vamos adelante y movimos estos términos al otro lado. Agregaremos 24 a ambos lados y también restaremos 6x. Así tenemos 0 igual a x cuadrado, 14x más 24. Parece como este factor, los factores de 24 que añaden a menos 14. 12 y menos 2. Así que parece x igual 12 o x igual 2. Vamos adelante y regresemos al problema original y compruebe estas soluciones. De nuevo, las posibilidades fueron x igual 12 y x igual 2. Miremos x igual 2 primero. Recuerda. La pregunta nos quiere determinar cuánto toma cada persona completar la tarea solamente, y eso será x y x, 8. El problema con x igual 2 es que no podemos tener un tiempo negativo. 2, 8 igual menos 6. Eso no tiene sentido. So x igual 2 es una solución extraña. Vamos a verificar 12. Si toma una persona más baja 12 horas. Bien, 12, 8. Serían 4 horas para la persona más rápida. Así que esas son las dos respuestas que estamos buscando. La persona más lenta tomaría 12 horas trabajando sola, y la persona más rápida tomaría 4 horas trabajando sola. Echemos un vistazo a otro problema. La velocidad de un tren de pasajeros es 12 millas por hora más rápida que la velocidad de un tren de carga. El tren de pasajeros viaja 330 millas al mismo tiempo. Toma el tren de carga para viajar 270 millas. Encuentre la velocidad de cada tren. Ok. Lo primero que debemos recordar es que la distancia es igual a tasa por tiempo. Así que lo primero que hacemos es registrar toda la información que se da en esta pregunta en una tabla. Tenemos distancia, tasa y tiempo,
Y también tenemos un tren de pasajeros y un tren de carga. Entonces dice que la velocidad del tren de pasajeros es de 12 millas por hora más rápido que la velocidad del tren de carga. Entonces, el tren de pasajeros es 12 millas por hora más rápido. Entonces, si perdemos la tasa del tren de carga igual R, entonces el tren de pasajeros iría R más 12 millas por hora. Siguiente. El tren de pasajeros viaja 330 millas. Al mismo tiempo toma el tren de carga para viajar 270 millas. Hay un detalle muy importante aquí. Dice que viajan estas dos distancias al mismo tiempo. Así que, sea lo que sea, es lo mismo. Entonces, si lo uso aquí, también puedo usarlo aquí. De nuevo, sabemos que la distancia es igual a tasa por tiempo. Si tuviera que resolver esta ecuación para t, tenemos el tiempo debe igualar la distancia dividida por la tasa. La razón que es tan importante es si estas dos veces son iguales, entonces la distancia dividida por las tarifas debe ser igual. Déjame decirlo de nuevo. Si estas dos veces son iguales, entonces debe ser verdad que la distancia dividida por la tasa también debe ser la misma. Entonces, lo que podemos hacer es escribir una ecuación donde tengamos la distancia dividida por la tarifa para el tren de pasajeros debe ser igual a la distancia dividida por la tarifa para el tren de carga. Así que esta es la ecuación que tenemos que configurar y resolver. Otra vez, tomemos esto en la próxima pantalla. Esta es una proporción. Así que podríamos cruzar multiplicar, pero iré más adelante y mantenerlo consistente, y multiplicar cada plazo por lo que sería el LSD. Y en este caso, el denominador menor común sería RXR más 12. Entonces, cuando simplifiquemos aquí, los R más 12 se simplificarán. Dejamos con 33 0 R debe ser igual. Aquí el factor de R se simplifica. Nos quedamos con 270 XR más 12. Vamos adelante y solucionemos para R. Vamos adelante y aclaremos a los padres aquí. Tenemos 270R más 270 por 12 igual 3240. Vamos adelante y restruya 270R en ambos lados. Esto nos da 60R igual 3240. Dividir ambos lados por 60. So R igual 54. Creo que era millas por hora. Regresemos y asegúrese de que respondemos la pregunta ahora. Y encontramos que R era igual a 54 millas por hora. Bien, pero la pregunta dice, ¿cuál es la velocidad de cada tren? Bueno, la tarifa del tren de carga es R. Esto es 54 millas por hora. Pero el tren de pasajeros iría R más 12. 54 más 12 sería 66 millas por hora. Por lo tanto, es importante que regresemos y nos aseguremos de responder a la pregunta una vez que hayamos resuelto algunas variables específicas. Ok, espero que encontraron estas explicaciones útiles. Gracias por ver.